hablaremos de las 3 fases esenciales para el despertar espiritual. Ahora, la primera etapa esencial es que debemos diferenciar nuestro yo consciente de nuestro yo reactivo, la mente reactiva. Esta fase es prácticamente lo que se hace en psicología actual, en el camino metafísico. Es lo primero que debes hacer cuando comienzas un trabajo de autoayuda. Empiezas a reconocer cuando estás plenamente consciente y tienes libre albedrío frente a las veces en que has caído en un estado mental reactivo. Y esotéricamente, muchas tradiciones hablan de esto. Por ejemplo, en la obra de Gurdjieff, en su trabajo siempre habla de personas durmiendo y quedándose dormidas y que deben despertar. Y para hacerlo debes hacer lo que en su escuela se llama despertar, y autoconciencia y recuerdo de uno mismo. El recuerdo de uno mismo en la escuela de Gurdjieff es el acto de permanecer despierto, donde te observas a ti mismo, y no simplemente reaccionas por el tono de voz de alguien o por lo que sucede en tu entorno, actuando de forma instintiva y sin estar realmente, plenamente consciente. Así que, esto era parte de las antiguas escuelas místicas, y fue introducido en el mundo moderno como psicología básica de la autoayuda. Cuando estoy en un estado mental reactivo y solo estoy repitiendo mis patrones dañinos, y cuando estoy plenamente consciente y tomando una decisión libre. Por ejemplo, cuando discutes con tu pareja, puedes entrar en un estado mental reactivo y es como 2 animales que se destrozan mutuamente. O puedes estar plenamente consciente y elegir una manera más hábil de responder. Así que esta es la primera etapa. Todos pueden hacerlo, todos necesitan hacerlo. Esta es una de las primeras cosas que hacemos en la metafísica moderna, lo cual es bueno, es la base de la autoayuda, la autoconciencia, el autoanálisis. La segunda etapa es entrar más en el trabajo de iniciación. Diferenciar cuándo generamos nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad conscientes y cuándo provienen de seres espirituales externos. Y luego la tercera fase es diferenciar cuál es la naturaleza esencial del ser espiritual externo que en ese momento está influyendo en la vida interior de mi alma. Las etapas 2 y 3 deberían ser emprendidas solo por personas que tienen un nivel suficiente de lo que llamaremos estructura espiritual y que son internamente estables. Si una persona ya está teniendo muchos problemas psicológicos, está tomando medicación, cosas de ese tipo, no debería entrar en las fases 2 y 3. Y esto es porque dichas fases lo podría desestabilizar. Porque una de las cosas que le ocurre a todos en un camino de iniciación es que empiezas a darte cuenta de que una enorme cantidad, para la mayoría de las personas casi todo, de nuestra vida interior no es conscientemente autogenerada. En la primera fase proviene de nuestros patrones mentales reactivos. No somos en absoluto conscientes. En el siguiente nivel nos damos cuenta de cuánto provenía en realidad de la influencia externa. De nuevo, para una persona que no tiene una estructura psicológica buena y estable, ser consciente de que muchos de tus pensamientos, sentimientos y acciones son desencadenados en ti por un ser externo y no por ti mismo es extremadamente desestabilizador. Es cierto, pero no es algo bueno en lo que enfocarse si psicológicamente eres altamente inestable. Después, en la fase 3, continuamos con la diferenciación de la naturaleza del ser espiritual externo. Porque en la segunda fase hemos diferenciado, ¿soy yo quien está generando ese pensamiento, sentimiento o acción o ha venido de algo externo que me ha influenciado con una señal que entró en mi campo o un ser que se acercó a mi campo? Debemos ser capaces de diferenciar lo que generamos nosotros de lo que viene del exterior. Y una vez que somos capaces de diferenciar estos dos, lo que se suele hacer mediante prácticas mediativas, debemos diferenciar qué tipo de seres nos está influyendo, porque algunos son guías auténticos, pero otros podrían no ser tan confiables. Por eso en la obra clásica, como la obra de San Pablo, en el Nuevo Testamento, se habla de poner a prueba a los espíritus, porque no todo ser espiritual que se te acerca es necesariamente un ser que te trae un impulso benéfico, o un ser cuya agenda sea aquella con la que quisiéramos estar de acuerdo. Así que debemos diferenciar a estos seres. Uno de los principales problemas de la metafísica moderna es que perdimos una de las llaves antiguas, que es que se necesita una diferenciación mínima triple de los seres espirituales. Lo que pasó es que se simplificó a una diferenciación en 2. Están los seres buenos y los seres malos. Los seres buenos son luz, los malos son oscuros. Pero eso no es suficiente para diferenciar. Muchas personas son abordadas por seres de tremenda luz. Pero eso no significa que sean buenos. Debemos cambiar nuestro pensamiento sobre el paradigma de bueno y malo, hacia algo que tenga que ver con el verdadero equilibrio.
Y eso significa diferenciar en 3 categorías. Y es lo que ves en estas tradiciones clásicas. Así que, por ejemplo, tienes la tradición cabalística judía, en la que te muestran el árbol de la vida. En el árbol de la vida está el pilar central y es el único que llega hasta arriba, hasta Keter, la corona, y baja hasta Malkut, la tierra en el fondo. Luego hay 2 pilares laterales, no suben ni bajan hasta el final. Uno es el pilar de la misericordia y otro el de la severidad. 2 polaridades opuestas. Pero el equilibrio está en el centro. Después tienes el concepto de los tibetanos del camino del medio. Nunca puedes obtener nada beneficioso en el mundo formando parte de un extremo o del otro. En el budismo siempre debes tomar el camino del medio, que cuando lo piensas dices, oh sí, claro, esto es algo obvio. ¿Pero lo aplicamos a nuestra comprensión de los seres espirituales? Debemos hacerlo, porque habrá seres de 2 polaridades opuestas. Existen seres de luz tremenda, pero la luz es cegadora y distorsiona. Te llevará a estados de ilusión espiritual. No necesariamente a la percepción directa de las realidades espirituales. El otro lado, o lado oscuro, es de seres conectados a la materia, que buscan hacernos creer que el espíritu no existe. O, si creemos que existe, buscan hacernos tener formas de espiritualidad que se convierten en manipulación de fuerzas que las personas no comprenden para poder manipular a otras personas para su propio placer o beneficio personal. Así que tienes estas 2 polaridades opuestas. Esto se muestra en la tradición cristiana con los 2 ladrones crucificados a los lados de Cristo. Uno inclinó la cabeza hacia Cristo y dijo, llévame contigo al reino de tu Padre. Y Cristo dijo, esta noche estarás conmigo en su reino. El otro aparta el rostro de Cristo y lo rechaza e insulta. Y de nuevo aquí hay 2 polaridades opuestas, ambos son ladrones. Y de hecho el ladrón que se dirige a Cristo, este sigue aceptando que ha hecho algo dañino. Todas estas cosas señalan la misma realidad básica. Ahora, una de las únicas formas de enseñanza espiritual moderna que resalta estas diferencias y ha llegado a un amplio rango de personas es la obra de Rudolf Steiner. Y Steiner lo deja muy claro cuando habla de estas 2 fuerzas opuestas para las cuales usa términos clásicos. La polaridad desequilibrada hacia el lado espiritual se indica como luciferina, ya que Lucifer significa portador de luz. Y luego el otro lado se indica como arimánico, porque Ahriman o Angra Mainyu en la tradición persa era el término para un ser oscuro de la tierra y de la materialidad que arrastraba la conciencia de las personas hacia abajo. Y es importante entender que ese concepto de Ahriman, que no ves hoy fuera del zoroastrismo o de Steiner, ese concepto, después de la tradición persa, se convirtió en el concepto de Set en la tradición egipcia. Y luego, cuando los hebreos salieron de Egipto y establecieron la tradición judía, el concepto de Set se convirtió en Has-Satán. Y Has-Satán significa el adversario, que se convirtió en nuestro concepto actual de Satán. Y así, Lucifer y Satán siempre fueron entendidos como 2 seres espirituales extremadamente diferentes y opuestos. Y los seres pueden ser de ambas polaridades. Esto todavía es comprendido por algunas personas. Puedes, por ejemplo, encontrar jesuitas que darán charlas y los representan como 2 fuerzas completamente diferentes. Pero hoy es raro. En la mayoría de los casos en el cristianismo protestante, los mezclan completamente en una sola cosa. Entonces deja de tener sentido. ¿Cómo puede Lucifer, este gran ser de luz, ser una entidad tan oscura, esclerosada, infernal y todo este tipo de cosas? Son cosas muy diferentes que se han mezclado juntas y hemos perdido la capacidad de diferenciación. Ahora las personas con la simple dicotomía doble aceptarán a grandes seres de luz que se acercan a ellos como guías y no podrán entender que en realidad son de naturaleza luciferina. Y en el camino espiritual es seguro que ambos tipos se conectarán con nosotros y nos influenciarán continuamente. Esto le ocurre a todos. Es parte del sistema, somos influenciados por estas entidades todo el tiempo. Los seres luciferinos nos dan estos grandes dones, pero si no hacemos otra cosa que seguir sus impulsos, entonces o te convertirás en un heroinómano o terminarás con formas de espiritualidad completamente ilusorias y no serás capaz de organizar tu vida y llegar al trabajo a tiempo y todas esas cosas sin fundamentos. O con los seres arimánicos, sí, organizarás tu vida y llegarás al trabajo a tiempo, pero perderás la verdadera espiritualidad. Y utilizarás tu conocimiento espiritual para manipular a otras personas y satisfacer tus deseos.
estas dos fuerzas opuestas deben ser distinguidas de los seres del centro. Este es el pilar central de la Cábala. Es allí donde Cristo está crucificado en la imagen del Gólgota. Y es también el camino del medio en el budismo. Muchas otras tradiciones tienen lo mismo, pero debemos tener esa triple diferenciación para comprender a los seres con los que nos conectamos, porque esto sucederá siempre. Comúnmente, cuando comienzas tu camino espiritual, los primeros seres que se acercan a ti con fuerza serán siempre seres luciferinos. Todos estamos conectados a ellos. Y lo primero que harán será inflar tu ego, y si no tienes cuidado, te harán pensar que estás más avanzado de lo que realmente estás. Y luego solo Dios sabe dónde acabarás. Y no es que le pase a pocas personas, esto les pasa a todos. Es uno de los desafíos durante el camino, que clásicamente se sabía que era una de las etapas del camino. Así que debemos tener la capacidad de diferenciar estos dos tipos de fuerzas. Y queremos conectarnos con los seres del pilar central. En la tradición Rosacruz son indicados como los seres crísticos, porque Cristo es uno de los arquetipos del pilar central. Para los budistas es el Buda, motivo por el cual la vesica está en perfecto equilibrio entre los dos círculos polarizados con el Buda en su interior. En el judaísmo, en el cristianismo y en el islam también se hace referencia a los seres micaélicos, porque Miguel, además de Dios, es el ser espiritual al que más se hace referencia en los textos de las tres tradiciones monoteístas. Por lo tanto, este es un arcángel de altísimo nivel con esa fuerza particular. Si comienzas a enfocarte en el mundo espiritual, esta información es fundamental. Y cosas que debemos saber, pero que no siempre se enseñan claramente. Estos son los tres niveles del discernimiento espiritual. Tienes que diferenciar tu mente consciente de tu yo reactivo, en el cual el tono de voz de alguien puede hacerte entrar en un estado de trance inconsciente y actuar de manera dañina. Fase 2, diferenciar tu mente consciente de un impulso proveniente del exterior que puede ser útil, pero existe la necesidad de saber si es algo de afuera en lugar de adentro. Y la tercera fase, ¿cuál es exactamente el tipo de ser que se acerca a nosotros desde afuera?